¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista. Don Danilo Toro. Buen día, don Hugo. Buen día. Hoy iniciamos una semana prometedora, esperanzadora, no sin falta de preocupaciones, pero yo me siento optimista pese a todas esas señales de ruido. Me alegro que se sienta optimista. Está usted frente a otro toro. Así es, así es. Ernesto Pérez Valladares. Colega, ya, viejos conocidos. Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, nos acompaña. Bienvenido, gracias, señor presidente. Siempre estar con todos ustedes. Muchas gracias. Presidente, ¿qué lectura tiene usted del país en este momento, a prácticamente 3 meses de la administración Mulino? Bueno, mira, yo creo que la mayoría de las decisiones que ha tomado el gobierno han sido acertadas. A mí me parece que las posturas públicas hechas por el presidente Mulino también son acertadas. Yo coincido con muchísimas de ellas. Evidentemente tengo diferencias en otras cosas, como por ejemplo el equipo de gobierno. A mí algunas personas me parecen muy buenas, otras me parece que están ahí por amistades con otras personas, pero en su conjunto me parece que la administración ha empezado con buen pie. Ha empezado a decir claramente cuáles son los problemas que va a atacar primero. Creo que está haciendo lo correcto en el sentido de llamar a todos los que tengan algo que opinar sobre el tema fundamental que estamos ahora mismo, que es la Caja del Seguro Social, escuchando a todos. Y al final del día hay que entender que, independientemente del método de escucha, que yo creo que es el adecuado, el presidente de la República no puede ahora caer en lo que caímos anteriormente, que era aquella, como una mesa de esta, ¿no?, de televisión, de hacer explicaciones políticas. No. Vamos a ver los temas. Usted trae una propuesta, explíquemela, susténtela matemáticamente y vamos a analizarla. Yo creo que eso es lo correcto y me parece que lo que está haciendo bien. Sin embargo, presidente, el tema de la dinámica en la Caja de Seguro Social plantea un reto a futuro. Los grupos que precisamente querían una dinámica de diálogo, transmisiones de radio y televisión, etcétera, son los mismos que se pusieron a inicio de este siglo a las reformas en la administración de don Martín Torrijos y que han sido también en los últimos años protagonistas de protestas, pero protestas en serio que han paralizado el país. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cómo lograr un entendimiento? ¿Qué pondría usted sobre el tapete para que no lleguemos a estadios como esos? Vamos a ver, para lograr un entendimiento tú tienes que tener la posibilidad de entenderte con la otra persona. Pero si la otra persona dice, es lo mío o es nada, no hay forma de entenderse. Y eso es casualmente lo que estos grupos han venido haciendo. Yo creo que una gran parte de la situación actual del seguro se debe a su posición intransigente de no entrar en un diálogo de verdad para solucionar el problema del déficit del IBM. Aparte de eso, para no tocar el otro punto, porque muchos de estos grupos son los causantes de la mala atención y del mal servicio que reciben los asegurados en el tema salud. Así que, bueno, si hay que hacer, hombre, evidentemente todos quisiéramos evitar un enfrentamiento, pero yo estoy seguro que estos grupos van caminando hacia ese enfrentamiento, porque es la forma que ellos se han acostumbrado a vivir del problema y no de la solución. Presidente, ¿es inevitable que en el tema seguro social tengamos que tocar las paramétricas? ¿Qué óptica tiene usted sobre esto? Habrían habido otras alternativas, como por ejemplo hay países nórdicos que dedican todas las ganancias que tienen en la explotación de gas y petróleo a subsidiar el IBM, a subsidiar los programas de invalidez, vejez y muerte. Aquí lo hubiéramos podido hacer con los recursos que da la mina, por ejemplo, que dio la mina. Pero bueno, ese es un tema que parece ser que está cerrado o está alejado o está por allá, que no se toca. El problema es que tú tienes un déficit que tienes que de alguna manera subsanar. Y lo subsanas o tirándole más dinero, y ese dinero es un dinero no de los asegurados, sino de todos los asegurados y no asegurados. Recordar que son los asegurados, dicen ellos, los dueños del seguro social. Los no asegurados, en consecuencia, no tienen por qué poner sus recursos para salvar lo que no es de ellos. Entonces, un impuesto adicional, para mí eso no es una solución justa. De manera que sí, yo creo que hay formas de ser más eficientes. Mira, una de las propuestas de esta gente que todos los malapagas de la empresa privada que le deben al Seguro Social le paguen. Todos los estudios indican que se deben alrededor de 300 millones de dólares. Eso es una gota de agua en un pozo seco. O sea, eso no hace ninguna diferencia ahora mismo para el tema del IBM, del déficit del IBM. ¿Qué es lo que se robaron?
quién se robó y dígalo para poderlo investigar. Pero esas son posturas demagógicas que lo que hacen es evadir el tema. El tema fundamental es que la estructura no sirve. Don Danilo. Señor presidente, este es un tema que ha generado pasiones y tensiones, sobre todo tensiones en distintos tipos de países. Unas meramente políticas, otras sociales, terriblemente sociales, en países como Francia, Nicaragua, centenares de muertos, Estados Unidos, 2 gobiernos viendo el problema de la reforma del sistema total de salud. Si yo tuviera que utilizar algo de su propia experiencia, porque todos los presidentes de Panamá han tenido que enfrentar situaciones críticas. Usted tuvo, yo recuerdo perfectamente algunas que usted tuvo que enfrentar. Recogiendo de las situaciones de tensión social o de preocupación de un sector popular, porque aquí hay un sector que se hace llamar sector popular. ¿Qué recogería usted de esos momentos difíciles que fuese útil para el abordaje de las tensiones que obviamente produce el tema de seguridad social? Yo creo que el camino por donde se está transitando es el correcto. El primero, invitar a todos los que quieren dialogar, los que quieren proponer, que se sienten, que dialoguen y que propongan. Luego yo creo que debe venir una etapa de explicación pública. Esta es la propuesta del grupo tal, esta es la propuesta del grupo cual, esta es viable, esto no es viable por estas razones. Y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande por explicarle a la ciudadanía por qué una oferta o una propuesta es válida y la otra no. Y si no es válida aquella, ¿qué vamos a hacer con la que nosotros consideramos válida para acercarla lo más posible a la que no es válida? ¿Me explico? Es decir, si no queremos tocar la edad de jubilación, si no queremos tocar el tema de, qué sé yo, de los años de, lo que tú quieras, de las paramétricas estas famosas, tú tienes que buscar opciones. ¿Qué opción se te ocurre? Bueno, vamos a ver si podemos profundizar en el tema de las jubilaciones individuales. Vamos a ver si ese esquema que se ha venido funcionando desde el gobierno del presidente Torrijos, podemos profundizarlo más. Que mira, lo que pasa es que la gente de menos recursos gana muy poco para su jubilación al final de los años de cuota o de los años de ahorro. Sí, eso es cierto. Y quizás es obligación entonces del Estado asegurarse que ese grupo de personas tengan una jubilación adecuada, subsidiando en aquel momento, en el tiempo y en el monto. Pero eso es muy diferente a un hueco negro que tenemos en el Seguro Social, que tú entre más dinero le abres, le echas, más se abre. O sea, el déficit no se cierra, porque la estructura no da para cerrar. Entonces yo creo que hay alternativas, Danilo, que se pueden perfectamente bien dialogar, sin tener que entrar a tocar los temas álgidos, como tú dices, las paramétricas famosas. Presidente, en esa línea de escucharnos primero para discutir después, les adelanto a los televidentes que hoy tendremos la propuesta que presentó CONATO, por ejemplo, conocerla, e igualmente la que presentó CONEP. Y así vamos a abrir un espacio para que las diferentes propuestas sean escuchadas, para que después entremos a discutir, porque en este tema no podemos poner la carreta delante de los bueyes, presidente, comenzar a discutir cosas sin haber... Hombre, dado unos minutos, cada uno, darnos unos minutos para saber qué es lo que pensamos, ¿no le parece? Y me parece que además tiene que establecer ciertos criterios básicos. A ver, ¿hay o no hay un déficit de IBM? Eso para mí es fundamental. Si todos aceptamos que hay un déficit de IBM, entonces el próximo punto es, ok, ¿cuáles son las opciones para solucionar ese déficit? Lo que pasa es que muchos de estos grupos dicen, no, es que no hay déficit. Exacto. Pero si el déficit está ahí, o sea, si no hacemos algo el año entrante, las pensionadas y los jubilados no podrán cobrar la totalidad de sus pensiones de jubilación. O sea, no todos parten de la misma percepción de realidad. No, entonces lo primero que tú tienes que poner es que la realidad sea igual para todos. Ahora, es que todos tenemos una lectura distinta de la realidad. Ahí está el informe de la OIT que nos lo dice. Sin embargo, veo que diferentes grupos tienen lecturas distintas de un mismo informe. Y es prácticamente increíble porque 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3. O sea, las matemáticas son ciencias exactas, presidente. Así es, la aritmética es una ciencia exacta y no importa lo que tú quisieras que fuera, lo que deje es la realidad. Ahora bien, yo tengo una preocupación con una variable y se lo planteo así a quemarropa. ¿Cree usted que maniobrar con un calendario de tiempo tan cerrado, tan determinado, dé espacio para llegar a acuerdos? Lo que pasa es que tú en este espacio de tiempo tienes que sumarle los espacios de tiempos anteriores. Porque este no es un tema que surge hoy.
Este es un tema que se viene discutiendo los últimos 20 años, Danilo. Y si tú no pones un periodo perentorio, primero te vas a encontrar con un déficit que tienes que enfrentar el año entrante. Y segundo, como dicen los colombianos, esto es pura mamadera de gallo. Presidente, y no solamente eso, es que este tema tiene impacto, por ejemplo, en el tema de calificación de riesgo, que es otra de las preocupaciones del país. Claro. Así que tiene un impacto en el tema económico, en el chenchen, como decía el presidente. Y en todo lo demás, Hugo, porque los temas, el tema del seguro social, solucionado ese tema, el presidente tiene que enfrentar temas también tan serios como ese, la falta de agua. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese IDAN? No hay agua potable en un país donde abunda el agua. O sea, ¿cómo tú vas a enfrentar un déficit que tiene 30 años? Yo creo que desde que yo salí de la presidencia está eso pendiente. Porque me dijeron los dos candidatos aquel entonces, no te metas en eso que ya estamos en el periodo electoral, nosotros lo arreglamos. 30 años, todavía no se ha arreglado. Ahora, presidente, dejemos los temas de la Caja de Seguro Social ahí y esas deudas sociales para hablar un poquito de política. Comienzo con su partido, el PRD. La próxima semana, mañana lunes, comienzan a correr los días para que el CEN presente su renuncia y viene la renovación. ¿Qué expectativas tiene usted? Y si usted ve el PRD en el próximo torneo siendo protagonista, de vuelta al poder. No tengo la bolita mágica para averiguarlo, Hugo, pero eso depende de lo que hagamos ahora. Yo siempre he dicho que en circunstancias como lo que tuvimos que vivir en ese partido, que no se dieron solamente a partir de la elección, esa es la consecuencia del arrastre anterior, que yo siempre lo dije desde el primer momento, es un error que los diputados asalten y se queden con la dirigencia del partido. Eso fue exactamente lo que pasó. Ayudados por el gobierno de turno, financiados por ellos, tú sabes todo el cuento, ¿no? Bueno, porque le tenían miedo al toro, mejor poner a otro, está bien. Estamos pagando lo que hicimos. Ahora bien, resulta ser que como en todos estos casos, la culpa es huérfana de padre y madre. Si la culpa es huérfana de padre y madre, entonces todos somos los culpables. No puedes adjudicarle la culpabilidad exclusivamente a fulano o al mengano o al Comité Ejecutivo Nacional. No. Todos. Porque al final del día, Hugo, yo veía las manifestaciones donde iba el candidato del PRD lleno de gente. Y esa gente votó en contra de nosotros. ¿Y eso qué significaba para usted? ¿Cómo lo interpreta usted eso? Eso significa dos cosas. Primero, que era una montonera y no era gente de partido. Y segundo, que traicionaron al partido. ¿Por qué lo traicionaron? Porque es que yo creo que con fulano o con sutana tengo más chance de seguir adelante en mis negocios, tengo más chance de conseguir un puesto público. Es que el concepto de que el partido es la institución para lograr postulaciones públicas es el concepto equivocado. Por eso yo cerré las inscripciones al principio de mi gobierno, ¿te acordarás tú, Danilo? Porque me di cuenta que todo el mundo llegaba con un carnet recién inscrito en el PRD a pedir un puesto público. Yo la cerré, porque además es innecesario, además no solamente innecesario, es dañino tener un partido de 700.000 personas sin ninguna formación. Eso es una montonera. Eso no es un partido, eso no es un partido serio. Y pagamos exactamente esa equivocación. Ahora, usted habla de las equivocaciones del partido al interno, pero hay quienes dentro del partido señalan con el dedo acusador hacia afuera. Un factor que algunos han dicho fue Martín Torrijos. Y yo no quiero entrar si tiene culpa o no, yo quiero plantearle a futuro. Martín habló esta semana y dijo, voy a crear una plataforma, todavía no he decidido cuál, mirando el futuro político. ¿Va por la dirección correcta? ¿Cómo ve usted el futuro político de Martín Torrijos? Ese es el problema de él. Yo no me meto en su futuro político y ni hablo mal de ningún expresidente porque al final del cuento no son expresidentes por su gusto, sino por el pueblo panameño. Así que yo respeto eso. Pero sí creo que cuando tú tienes un problema en tu casa, tú tratas de solucionar el problema dentro de tu casa. Parece que él se va a construir su propia casa, ¿no? Es que no es construir su propia casa, es mudarte de casa. Y mudarte de casa con los adversarios y enemigos históricos nuestros. O sea, eso a mí me parece incongruente si tú eres leal a tus principios, si eres leal a quien te dio el apoyo para que llegaras a la presidencia de la República. Ahora, pero aquí hay algo que me llama la atención, señor presidente. Usted fue el protagonista, yo diría, más notorio de este país, que puso sobre el tablero, sobre la mesa, algo que yo creo que le costó al PRD. Usted fue el primero en utilizar un lenguaje de concertación y de acuerdo nacional. ¿Cómo no? Antes que usted, yo no lo había acusado. De hecho, antes que usted, la cosa en Panamá, desde el punto de vista político, estaba terriblemente dividida e irreconciliablemente dividida. Usted fue el que trajo una especie de condiciones de aveniencia y de convivencia política. Sí, Danilo, ¿pero por qué? Porque señalamos un objetivo. Y tú, si estás de acuerdo con ese objetivo, yo no te pedía tu cédula de inscripción en el PRD.
Si tú crees que ese es el objetivo del país donde debemos caminar, y yo pienso que tú eres el más capacitado para ayudarme a llegar, yo te pido que me ayudes. Y yo creo que eso debe ser el tema de los gobiernos en función. Tratar de rodearse de la gente más capacitada para lograr su objetivo país en el quinquenio que le toca. No tratar de sumarlos a una organización política. No, yo creo que no. Yo creo que nosotros, el PRD, en mi tiempo, con 100 y pico mil de personas, 120.000 o 130.000, era mucho más fuerte y mucho más beligerante que con 700.000 personas que tuvimos. De hecho, yo trabajé con usted no siendo miembro del partido. Por supuesto que no. Hablemos un poco de factores de poder en este momento, porque este gobierno que usted analizó al principio, un poco la hoja de ruta que lleva el presidente Mulino, se enfrenta con un fenómeno, y es que hay un asilado, expresidente, aunque usted dice que no habla mal de los expresidentes, que es un factor de poder y que ejerce política y acciones políticas y casi de gobierno desde una embajada. ¿Usted cómo analiza este fenómeno y qué cree usted que va a significar en el hacer político de la administración Mulino? Lo primero que yo tengo que decir es que yo trato de entender a la gente poniéndome en su situación. Ajá. El expresidente Ricardo Martinelli se metió en la embajada nicaragüense, que es una facilidad verdaderamente pequeña, sin mayores comodidades. No es que tenga nada en contra de eso, pero digo, el presidente Martinelli tenía otro tipo de facilidades. Se metió en febrero, creo que la fecha fue 8 de febrero. O sea que lleva ya una cantidad de meses en una especie de prisión, porque la prisión es no tener libertad. Sí. Sin siquiera cumplir un día de su condena. Entonces yo me quedo pensando, no hubiera sido mejor, por ejemplo, que siendo él un expresidente, teniendo un trato considerado por su edad y por todo lo demás, lo hubieran podido remitir a donde ya estuvo una vez, que es allá en, ¿cómo se llama? El Renacer. En el Renacer, en Gamboa, ¿no? Sí. Con mejores facilidades, y a lo mejor ya estuviera cumpliendo parte de su condena, que en algún momento le permitiría al presidente Mulino decir, bueno, mira, la ley ahora me permite hacer una rebaja de pena y salir del tema. El problema es que el presidente Mulino ha dicho, yo no hago nada al margen de la ley para ayudar a nadie, aunque fuera mi amigo. Y yo creo que el presidente Martinelli no ha aceptado esa realidad. Él sigue esperanzado en que de alguna manera se haga un juicio nuevo, que se invalide lo que pasó, que olvidemos lo que viene. O sea, eso me parece que no es real. Y yo supongo, no tengo ningún contacto con él, ni mucho menos, y tampoco quiero molestar a nadie, pero yo supongo que debe estar pasando unas angustias muy serias. ¿Sus cuentas de redes sociales dicen otra realidad? Bueno, sí, yo creo que las cuentas dicen lo que tú le pones, no lo que tú sientes. Ahora, fíjese que usted cita al gobierno del presidente Mulino, que ha dicho que él actúa de acuerdo a lo que establece la ley. Sí. Y los acuerdos internacionales son parte de nuestras leyes, de nuestro andamiaje legal. Y los acuerdos que tenemos en materia precisamente de asilo impiden el ejercicio político de un asilado. Y ese es un epicentro político. Bueno, a mí no me consta que esté recibiendo, si tú lo dices yo te lo creo, pero sí, en efecto, sería una violación de la ley internacional el estar haciendo lo que la ley viola, lo que la ley prohíbe. Pero digo, no es de ahora. Me explico, esto empezó con el gobierno anterior. A ver, ¿y por qué no le dan el salvoconducto pues para que la Cancillería proceda y le diga, bueno, señor, mire, vea, nosotros vamos a proceder el salvoconducto, váyase a Nicaragua? Yo creo que no lo dan porque él no lo quiere. ¿Así? Piensa mal y acertarás. Presidente, siempre es un gusto tenerlo. Buena manera de iniciar Debate Abierto este domingo. Gracias por gusto. acompañarnos y su análisis. Nosotros vamos a la pausa. En segundos regresamos porque la política internacional de Panamá, la diplomacia de Panamá ha dado un giro de 180 grados. El presidente estuvo ante Naciones Unidas y tuvo un discurso que se diferencia mucho de lo que hemos visto en estos últimos años. Hablaremos de política exterior con el jefe de esa cartera, con el señor canciller que nos acompaña esta mañana. En segundos nada más.